y a su esposa Dali, que tan gentilmente pues prestan todo este tipo de atenciones. A hermano Enrique, que ha sido mi ayudador, me va a recoger, me trae, me recoge. Bueno, hermanos, y hoy yo quiero hablarles de lo que sería el preámbulo de nuestras conferencias de mañana en términos de la interpretación bíblica, porque es un tema que, primero, que es ultra importante, y segundo, que es un tema que es necesario en este tiempo, habida cuenta de las múltiples falsas enseñanzas, doctrinas y manipulaciones a las que estamos exponiéndonos hoy día. Uno de los primeros problemas que tenemos nosotros, o por lo menos algo que ha ocurrido recientemente, es que enemigos de la iglesia, gente como los ateos, saben más Biblia que cristianos en la iglesia. Y entonces eso es un lujo que nosotros no podemos dar. Y te dice, pero si ellos no creen en Dios, ¿por qué le estudian? Precisamente para ver por dónde nos pueden confrontar y a hacernos los planteamientos y argumentos con nuestra propia Biblia. Dejan en vergüenza a veces a los cristianos. ¿Cuáles han sido las respuestas de la iglesia a eso? En muchas ocasiones que nosotros no necesitamos estudiar la Biblia así, porque interpretar la Biblia. ¿Por qué es necesario interpretar la Biblia? Y las contestaciones van a ser las siguientes. Número uno, porque es un libro complejo. Bien complejo. ¿Se entiende? Amén. Porque el Espíritu hace que usted lo entienda. Pero es complejo. Porque, uno, tiene demasiados autores. No es un autor que escribió la Biblia entera. Tiene muchos autores. Dos, los textos más jovencitos tienen casi 2000 años. O sea, son una carta que yo recogí ayer. Y lo otro es que al echarla, la red vino llena. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que la experiencia de un pescador, el tiempo que lleva conociendo el mar, la habilidad y la pericia que pueda tener, la noche anterior lo llevó a una frustración. Cuando se supone que de noche tuvieran éxito. Pero la palabra puesta en Cristo, en un momento donde no se pesca, y viniendo de un carpintero que no es un pescador, hizo que donde no haya posibilidades, hubieran alternativas. Ustedes fíjense todo el millaje que uno le saca a la Biblia con solo decir, esto hay que interpretarlo. ¿Qué se usó para eso? Un librito de uso y costumbre. Usted no tiene ni que ir a Harvard, ni a Yale, ni a nada de eso. Es ponerse en las manos del Señor con la palabra en la mano y dedicarle tiempo. ¿Bien? También necesitamos interpretar esa Biblia, porque esa Biblia, esa palabra de Dios, a pesar de que está escrita hace 2000 años y en primera instancia no es para nosotros, hay una sociedad que es la sociedad que la recibió. Y yo tengo que conocer esa sociedad. Yo tengo que conocer el autor, el año en el que lo escribió, a quién le dirigió ese texto, porque eso va a variar sustancialmente la dinámica. Vamos a otro ejemplo para que usted vea cómo las sociedades uno las entiende y entiende mejor el texto. La mujer samaritana, el Evangelio de Juan. Jesús le había dicho a los discípulos que no fueran por Samaria. Pero viene y dice de momento, tengo que pasar por Samaria.
Entonces viene un enemigo de nosotros y dice, ven, ahí la Biblia se contradice. No, no se contradice. Jesús le dijo a los discípulos que no fueran, pero no dijo que él no podía ir. Hay veces que Dios nos dice una orden a nosotros, pero le digo, lo puedo hacer. Amén. Y él le puede haber dicho, no vayan solos, pero pueden ir conmigo. Entonces Jesús dice, es menester que yo vaya a Samaria. Vamos ahora a traer un dato social y después volvemos con la pregunta del texto. En el tiempo de Jesús, o en el tiempo bíblico, las mujeres son responsables de buscar el agua. Y las mujeres aprovechan el momento, porque como no hay Twitter, ni Facebook, ni celulares, y hay que chat, se llaman, las casas siempre están todas pegadas, se ponen ver ventana por ventana. Yeya, dime, Juana, vente, vamos al pozo. Así que, por uso y costumbre, se estableció una hora. Todas se encuentran, se ven, se saludan. Allá aquella que si estás más flaca y la otra que si estás embarazada y mira el pelo de esta y mira, vaya. Ahora, mire esa costumbre. Ahora volvemos al texto. Jesús llega al pozo. ¿Con cuántas mujeres se encuentra? A 10 porque esta no está con las otras. Aquí hay una historia. Porque esta ha tenido 5 maridos. Lo que quiere decir que cualquiera de esos 5 maridos pudo haber sido el esposo de las otras, el cuñado, el hijo, el hermano, el papá. O sea, que imagínense, tienen que pensarlo, o si no, ya conocen y dicen, no te juntes con esta que te quite el marido. ¿Bien? Y encima de eso, el que tiene la boca es de ella, o sea que es de otra mujer. ¿Sí? Pero me parece fascinante, no el historial de ella. El que Cristo haya dicho, es menester que vaya a Samaria a encontrarse con la mujer que los demás no quieren hablar. Eso me habla del carácter de Cristo, mucho. Porque al que es rechazado, al que lo señalan, al que lo juzgan, a quien no perdonan, a quien siempre le están estrujando el pasado en su vida, para ese, Cristo siempre tiene una cita en el pozo. Y no para atropellarlo, para convertirlo en evangelista, porque esta es la que sale corriendo a decirle a los hombres, me encontré con el Mesías. Porque es que un encuentro con Cristo transforma a la gente. Una persona que se cruce con Cristo no se va a quedar igual nunca. Nunca. Se puede ir hasta enojado, pero no va a quedar nunca porque la palabra lo va a ir moldeando en el camino. Amén. Bien. Bueno, pues hay más o menos unas razones por qué interpretar la Biblia. Vamos a añadirle algunas cositas adicionales para prepararnos para mañana. La Biblia es un complejo de libros, conjunto de libros que se escriben en 3 idiomas. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo y el Nuevo Testamento se escribe mayormente en griego y algunos fragmentos, especialmente del Evangelio de Marcos, en arameo. La gente nos dice y nos ataca que la Biblia tiene errores, que la Biblia tiene interpretaciones equivocadas, que hay gente que metió la mano en el texto, todas esas cosas dicen por ahí. Cuando usted le pregunta a algunos de ellos, el arameo y el árabe. Para que usted tenga una idea, Abba no significa gracias. No dice, Abba Padre, gracias Padre, no. Abba significa Padre. Por eso es que se pone en arameo y al lado en español. Si usted tuviera un documento en griego, tendría arameo y griego.
porque Lucas lo trae de Marcos. Abu es papá en hebreo y Abuna es papá en árabe. Fíjense que tiene la misma raíz. Y nosotros los hispanos, los latinos, traímos al español a abuelo, el papá de mi papá, de los árabes. Nosotros tenemos muchas palabras en español. El árabe tiene almuerzo, alcoba, almohada, alba. Y bueno, cuando digo albóndiga, digo, esa es italiana. Esa no es árabe, esa es italiana. Los idiomas semíticos tienen muchas características, pero hay dos características bien grandes entre ellas. Una, el uso de unas consonantes que se llaman consonantes guturales. Guturales, que vienen de la garganta. Usted conoce una de ellas. Belén en hebreo. Belén. Eso es una H gutural, se pronuncia como J. Y de esas hay unas cuantas. La segunda característica es la terminación. Si yo le digo a usted, corrieron, usted sabe que es en plural, pero va a decir, ¿pero quiénes? Ellos, ellas, aquellos, aquellas, ustedes, nosotros, ¿quién? Porque el pronombre o el artículo me determina el género, si es masculino o femenino, o el número, si es singular y plural. En el hebreo, eso se determina al final del verbo o al final del sustantivo. Si es N, es femenino, plural. Si es M, es masculino, plural. Vamos a un ejemplo y después volvemos con los culturales. Yo he ido como 30 veces al Medio Oriente. He estado en Siria, en el Líbano, en Jordania, en Turquía, en Egipto, en Israel y Siria. Y un día, en una guagua por Israel, un guía muy amigo mío dice, miren a su derecha, ahí está el Carmelo. Y yo cuando miro, veo una cordillera completa. Yo le dije, ¿pero cuál? Pues todos esos montes que van por ahí. Pero el monte Carmelo es uno donde Elías mató a los profetas. Ah, sí, que está dentro de eso. Y tú me estás confundiendo. Me dice, no. Donde Elías mató a los profetas de Baal es en el Carmelo. Pero tú me dices que son todas esas montañas. Es porque el Carmelo es una cordillera. Y dentro de la cordillera hay uno que se llama el Carmelo. Y hay otros que se llaman otros nombres. Y yo creo que en la Biblia no, sí, lo que pasa es, acuérdate del idioma. Y ahí fue que caí en tiempo que cuando Reina Valera lo está traduciendo, posiblemente no vieron la terminación en la M, como no hay artículo que diga los montes del Carmelo, lo puso el monte Carmelo. Mire qué error tan grave. Nos vamos a morir por eso. Alguien me dijo, no, porque en el tiempo de Abraham no existían camellos domesticados. Cierto. ¿Y por qué la Biblia dice que hay camellos? Cierto. Porque es la traducción al español. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, porque en árabe, en hebreo y en arameo, la palabra es gimel, de donde sale la palabra en español camel. Ahora, camel es camello, cualquier día. Pero y para ellos es lo mismo. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Para los que escribieron el texto es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque en el mundo del Medio Oriente lo que hay son dromedarios que tienen una sola joroba. Los camellos tienen dos. Cuando aparece un camello de dos,
o hay un dromedario de una, se usa la misma palabra para los dos. O sea, en el mundo de Cristo, Gimel es lo mismo para dromedario que para camello. Pero el que está interpretando, cuando ve el texto, lo que conoce es camello. ¿Y qué escribió? Camello. Ahora la pregunta es, nosotros por una joroba, ¿vamos a perder la salvación? ¿Es tan grave el asunto que nos vamos a dejar al infierno por eso? No, ¿verdad? Pues pase la página, ya, se acabó el evento. Es el mismo animal para cargar cosas. Y de hecho, el más caro que existe en toda la región. Bien. Para que vea otro ejemplo, pero más a favor de nosotros, más lindo, o sea, más apreciable. Salmo 23, verso 6. Y en la presencia del Señor moraré por largos días. Bien. Pero el texto suyo dice, en la casa del Señor moraré por largos días. No puede ser el templo, porque el templo lo construyó Salomón. No puede ser una casa, porque cuando David escribió eso estaba en el desierto, huyendo de Saúl. ¿De qué casa está hablando David? David tiene una experiencia que es, aunque no esté en la era, aprenderme la Biblia para citársela a mi mamá y que no me molestara. Así que la mamá venía, me decía, ¿cuándo usted va a recoger ese cuarto? Y yo decía, nada, todo tiene su tiempo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? Un día me regañó y me castigó porque me dijo, súbete en el carro. Oye, todavía no llegaba mi hora. Ahí fue el apocalipsis. Pero empecé a ver que habían versículos en el Antiguo Testamento que tenían un cierre o un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Yo dije, mira qué maravilla. Y lo voy a usar indistintivamente, primero en el Nuevo y después en el Viejo, para verlo. Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la luz del mundo. Y nosotros eso lo vemos como bien evangelístico, pero bueno, Cristo está diciendo algo grande. Yo soy la luz del mundo. O sea que Él va primero y el mundo después. Búsquese el Génesis 1:1, del 1 en adelante, vamos a ver, si es verdad que Cristo es la luz del mundo. Vamos a ver si es verdad. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como en una de nuestras cuentas de banco, desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo? ¿La qué? La luz. Pero la luz no viene del sol y las estrellas y la luna. Yo soy la luz del mundo. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo, porque Juan dice que todo fue por Él y para Él creado. Hermano, Cristo no es después de María.
Cristo es desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria al nombre de Dios. En Génesis 22 o 23, Abraham sacrifica a Isaac. Creo que es 22. Usted sigue leyendo por ahí. Isaac le hace una pregunta a Abraham. Y le preguntó Isaac a Abraham: ¿dónde está el cordero? Porque ellos van a hacer un sacrificio de expiación. Se necesita un cordero. Y Abraham le contestó desde el mundo físico natural: el Señor proveerá. Pero esa pregunta desde el mundo espiritual tiene otra contestación. ¿Dónde está el cordero? Y usted va a Juan, capítulo 1, y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué dice? ¿Es aquí quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la pregunta de Abraham, de Isaac allá con Abraham, Juan el Bautista la contesta allá en el Nuevo Testamento. Se llaman ciclos. Ciclos. Los discípulos se preguntan entre ellos en Marcos 4, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Y ninguno contesta. Marcos 4, al final. Empieza Marcos 5, ¿quién sale? El Gadareno. ¿Qué dice el Gadareno? Jesús, Hijo del Altísimo. A mí me contestó, el demonio contestó la pregunta que los discípulos no pueden contestar. Y usted dice, ¿para qué sirve eso, hermano? Para que pensemos que a veces la iglesia se calla la boca y tiene que venir un demonio a decir lo que tenemos que decir nosotros. Alguien va a contestar. Alguien va a contestar. Entonces, cuando nosotros miramos los idiomas en los que se escribe la Biblia, nos damos cuenta de la necesidad que hay de interpretar la Biblia en el texto original. Los otros ejemplos los guardamos mañana para cuando estemos hablando de la crítica gramatical. Pero tenemos más cositas que compartir. Y entonces la gente dice, sí, pero ahora hay tantas traducciones y la versión internacional y la viviente y la de habla hoy y aquel y qué ha pasado aquí. Vamos a ver cómo pasan las cosas. Mire. Me voy a parar de aquí porque voy de aquí, como la maquinilla mira, de aquí para allá. Perdón. Los textos bíblicos no se escribieron mientras estaba pasando el evento. Cuando a usted le pasa algo, usted lo interpreta ahí, en el momento. Esto tuvo que haber sido por lo malo que yo hice. O después de un tiempito te dice, oye, yo pensando en lo que me pasó, como Dios me dio la mano ahí. En los dos momentos, ¿dónde yo escribiría mejor? ¿Cuando me pasó o después cuando lo analicé? Después, cuando lo analicé. Andar y zarandear por la tierra. Eso fue Él. ¿Y por qué Dios permite eso? Si esta es la palabra de Él. Porque Dios interactúa con todos los seres para revelar su soberanía, su amor, su poder y su voluntad. Por eso es que hay que esperar el análisis, porque en el análisis es que se manifiesta la voluntad de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la resolución de Dios, la soberanía de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es que se escribe esto? Pues vamos a ver. Aquí ocurrió un evento. Aquí le pasó algo a alguien. Y al lado estaba la gente que vio lo que le pasó.
Y esa gente a lo mejor le habló a otra gente. Lo que le pasó a Job, qué cosa más mala. De verdad, ¿qué le pasó a usted? Le ha caído una tormenta encima. Perdió hijos, camellos, ovejas. Le ha pasado y ahora está enfermo. Pero no se puede escribir ahí mismo porque todavía a Job le faltaba todavía un mundo. Y todavía no sabemos qué es lo que le pasó. ¿Por qué le pasó todo eso? Y sigue, y baja a otra generación más. Y cuando baja a la próxima gente que le cuentan el cuento, dice, oye, ¿qué ha pasado con Job? Ahí está, muriéndose con una sarna encima. Y ahora tenemos amigos que fueron a verlo y le cayeron arriba también. Cuando eso se viene a escribir, que han pasado como 6 líneas. Alguien que ya vio a Job próspero y se lo encuentra. Tú eres Job. Sí, pero tú eres el mismo que perdió los 10 hijos. Sí. Pero estás rico otra vez. Sí, sí. Mira, vamos a escribir eso. Porque ya ese hombre está maduro. Ya ese hombre sabe lo que pasó. Ya puede hablar con propiedad. Ya puede decir qué pasó con sus amigos. Entonces, el texto no solo va a tener lo que pasó, va a tener lo que Dios hizo en todo el proceso. Porque como ese autor sabe la conversación entre Job y Dios. Mira, un día se me apareció la voz del Señor y me dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? ¡Wow! Entonces lo agarra un predicador en el 2019 y empieza a mirar eso desde la profundidad de lo que pasó. Y a veces pensamos que esto es un libro para ver cuánto poder tiene el enemigo, lo que sea. Y la realidad esto es para demostrar la soberanía de Dios. Simple y sencillamente, Dios es soberano. Por eso es que le pregunto, ¿dónde estabas tú cuando hice la estrella? Yo tengo que te pediste permiso a ti para yo hacer algo. Dios cuenta con nuestras opiniones, hermano. Eso creemos nosotros, pero Él no. Entonces, fíjense algo interesante. En el tiempo de Job había una fórmula. Tú te portas bien y todo te sale bien. Tú te portas mal y todo te sale mal. Y de momento surgió un híbrido. Un hombre que se portaba bien y todo empezó a salir mal. Espérate, que se descuadró la fórmula. Los amigos de Job, que mucha gente los busca, ¿quiénes eran? Dicen que son ancianos que se estaban en el frente de la ciudad. Esa es la gente a la que las personas iban a consultar la vida. Por eso es que le preguntaba, dinos qué hiciste. ¿Por qué? Porque la fórmula no cuadra. Tú tienes que haber hecho algo para que portándote mal te pasara todo lo que te salió mal. Entonces la gente a veces me pregunta, pero ¿y cuál es el problema de esa fórmula? ¿Dónde está Dios en esa fórmula? Eso depende de mí. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Qué estoy planteando yo con eso? ¿Que a mí no me puede pasar nada malo? ¿De verdad? ¿De verdad? Vaya a mí. Hay que venderlo a peso para que... Con tanto ejemplo bíblico que hay de gente buena que me han pasado cosas terribles, seguimos creyéndonos que si yo me porto bien no me va a pasar nada malo. ¿Qué hizo Abraham para que Dios fuera a probarlo, para que sacrificara a su hijo? Es más, Abraham tiene problema con Agar. Vamos a salirnos de eso. Vamos a buscarnos uno que no tiene ningún problema. Ana. Tiene que ir al templo todos los años a orar por un hijo. ¿Para qué quiere ella un hijo? Vamos a ver, al principio. Para callarle la voz a Penina, que la tiene por la calle de la amargura. Para hacer feliz al esposo, que es el que la ama. Y para asegurar su viudez.
Por si acaso muere, que el hijo la defienda, la proteja y le dé comida. Pero al final de la oración, ella cambió la oración. Y olvídate de Penina. Si tú me das un hijo, te lo entrego a ti. Mira lo que pasó desde el principio hasta el final. Cómo una oración va cambiando. Y nació Samuel, que es, si no es el hombre más íntegro del Antiguo Testamento. Porque es la única persona en todo el Antiguo Testamento en que tuvo 3 puestos y cumplió a cabalidad con ellos. Porque era juez, profeta y sacerdote. Pero ¿qué hizo que Ana fuera a orar? Dígalo, sin miedo. La desesperación por culpa de quién? De Penina. O sea que gracias a Penina y su hostigamiento, su persecución, los hermanos le dieron una carga, porque de una revelación de Dios, si le llega a decir algo malo, lo matan. Pero eso hizo que José llegara donde Dios lo quería. Dios lo quería en Egipto. Aquí no hay helicópteros, no hay aviones, no se llega en barcos, se llega en el mercado de esclavos. Pues aguanta lo que esta gente te va a dar. Yo voy a estar contigo, te van a montar en ese mercado de esclavos, pero yo te voy a llevar a donde ya yo te vi, a donde yo ya te necesito. Mire Ezequiel, si yo le digo Ezequiel, ¿en qué usted piensa? En los valles de los huesos secos, en el profeta. Pero Eliezer estudió para qué? Ezequiel estudió para qué? Para sacerdote. Porque él es del linaje de Aarón. Y por eso el libro empieza a los 5 años del cautiverio. ¿Para qué? Tenía Ezequiel 30 años. ¿Para qué me dice eso? Porque este muchacho lo sacaron desde el principio para que fuera sacerdote, porque esa es la casta de la descendencia del linaje. Y él, sacerdote. ¿Y cuándo empieza a ejercer un sacerdote en el tiempo bíblico? A los 25 años. O sea que cuando él fue a oficiar en el templo, destruyeron el templo. ¿Qué sabe lo que usted prepararse toda la vida para trabajar en una compañía que después se va a la quiebra? Sí, pero ¿qué clase de Dios es este? Y entonces, como hay sacerdote, es la clase alta, se la llevan en el cautiverio. Dice, pues cuando regrese y montemos el templo otra vez, pues soy sacerdote. No, porque el cautiverio ya Dios dijo que iba a durar no menos de 70 años. Tendrían 95 y a los 65 los sacerdotes se retiran. ¿Y cómo salvamos esto? Porque usted se puede preparar para que usted quiera. Pero el propósito de Dios lo va a perseguir hasta el último. Él se preparó para sacerdote, pero Dios lo quería como profeta. ¿Y qué va a prevalecer? Lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Mire, no se preocupe por su vida. Lo que Dios quiere lo va a perseguir, lo va a bendecir, lo va a poner en el sitio que Dios quiere que usted esté. Olvídese lo que la gente diga, hable, nadie está por encima de Dios, ese es Dios. Amén. Bueno, ahí le di una ráfaga de ejemplo porque la gente puede tener problemas. Así que Job tuvo problemas. ¿Por qué? Porque Dios tenía que destruir esa fórmula. Porque en esa fórmula Dios no está. Todo depende si yo me porto bien o me porto mal. Y la fe no cabe en esa fórmula. Porque la fe lo que determina es que yo voy a amar a Dios. Me importa el resultado. Me salgan todas las cosas bien o me salgan las cosas mal, yo siempre le voy a servir a Dios.
Eso es lo que plantea el apóstol Pablo en los Filipenses. He aprendido a contentarme, no importa cuál sea mi condición. No es eso, desde una cárcel. Y lo segundo, yo no me porto bien para que las cosas me salgan bien, porque entonces voy a estar enfocado en lo que quiero y no en lo que amo. Yo me porto bien porque yo amo al Señor. Y el Señor no se merece que yo le falle. Por su amor tan grande ha sido tan bueno conmigo que yo intento por todos los medios no pecar ni faltarle al Señor. Mi amor no es por lo que Dios me pueda dar, es por lo que ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso es que puedo tener problemas, porque los problemas se van a glorificar. Yo no los llamo ni los invito, ellos vienen solos. Pero cuando viene alguno, yo sé que en ese proyecto Dios será de bendición para mi vida. Entonces miramos eso de cerca y decimos, wow, vamos a escribir esto entonces. Y por eso es que el libro de Job se escribe un poquito más tarde, pero se escribe con los datos necesarios para que cuando usted y yo lo leamos, miremos y digamos, wow. Vamos a un ejemplo con Moisés. Y está Moisés, es Éxodo 3, en la montaña, criando ovejas. ¿Sabe cuántos años tiene Moisés ahí, verdad? 80. Aquellos que piensan que los 65 ya Dios no los va a llamar. Suave, que usted todavía está entero, Dios. Piensen en algo, Cristo se preparó 30 años con un ministerio de 3. Y hoy la gente se convierte que no tiene ministerio. Alábalo. Hay que crecer en el Evangelio primero. Echar raíces, hay que discipularse. Los creyentes son los que creen y usualmente van y vienen. El discípulo siempre se queda. Así que tenemos que ir a la iglesia de creyentes que se conviertan en discípulos para que estén firmes. Hay una salsa que está ardiendo en candela. La salsa es un bejuco silvestre que la mayor parte del tiempo está seco. Los que son aquí amantes de la agricultura y especialmente los puertorriqueños saben lo que es la trinitaria. Es un bejuco silvestre que se seca y crece a mitad de tamaño, y como se seca, el fuego se le pega rápido. Pero esta salsa tiene una cualidad espectacular, que no se consume. Pero desaparece el ángel de Jehová encima de la salsa. Y para el judío, nosotros somos cristianos, para el judío, el ángel de Jehová es una figura que ellos le pusieron ese nombre porque no podían distinguir bien y ellos sabían que era algo superior a un ángel, pero no se atrevían a llamarle Dios y le pusieron el ángel de Jehová. Y hoy hemos visto por qué, porque es una figura que representa a Dios, es Dios en una figura que puede ser un tipo de Cristo, tipo como Cristo, ¿para qué? En espíritu. ¿Y por qué? Puede cambiar nombres. ¿Le cambió el nombre a Jacob? Puede bendecir. Puede negociar salvación. ¿Cuántos ángeles fueron a buscar a Abraham cuando fueron a Sodoma y Gomorra? A empezar, da órdenes. Órdenes secas. Y Moisés queda perplejo. Tenemos aquí una situación de interpretación bien delicada. Cada vez que Dios se revela en una forma a la vez. O sea, no hay dos revelaciones de Dios peleando juntas. Nunca. Así que aquí tenemos que escoger entre el fuego y el ángel de Jehová. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Quién coger una? Coge el ángel de Jehová hasta el último. No, es que como el fuego es representación del Espíritu Santo, ahí es que lo quiero llevar.
en el mundo bíblico, un elemento puede ser utilizado para dos interpretaciones, una buena y otra mala. El agua representa purificación, bautismo, nueva vida, pero también representa destrucción. Dios destruyó el mundo con un diluvio, eso es agua. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, porque eso se llama el orden sobre el desorden. En griego, el cosmos sobre el caos. El fuego significa purificación, el Espíritu, pero en otra es destrucción. ¿Qué es lo que va a caer en el Apocalipsis contra los ejércitos del mundo? Fuego y azufre. ¿A dónde Cristo dice que van a ir las almas que están condenadas? Al lago de fuego. Así que no todo el tiempo es lo mismo, hay que ver el contexto. Volvemos, escogemos el ángel de Jehová. Ahora tenemos otro problema, y que es el fuego. Para saber qué es el fuego, vamos primero a definir qué es la salsa. ¿Qué le dice Dios a Moisés? He decidido descender y liberar a mi pueblo. ¿Cuántos años estuvo Israel en el yugo egipcio? 400 años. ¿Qué quiere decir eso? Que ha pasado mucho tiempo, pero el pueblo de Israel no ha desaparecido, ha vencido, ha seguido allí por 400 años. Israel es la salsa. Porque ¿qué hace el fuego? Trata de quemarla, pero no la consume. ¿Quién es el fuego? El faraón. Vamos a verlo ahora. La salsa, el pueblo de Israel. El fuego, el faraón, que está encima de la salsa, tratando de consumirla, pero no lo logra. ¿Y quién está encima del fuego? El ángel de Jehová. Y por eso es que él le dice, voy a descender. ¿Encima de quién? Encima del faraón. Y le voy a quitar la presión que tiene mi pueblo, lo voy a hacer libre. Gloria al nombre del Señor. Dios es tan bueno, hermano, ¿verdad? Amén, amén. Ahora bien, ¿qué pasa con la traducción? Pues mire, usted ha escuchado la frase los originales. Los originales. Los originales. Vamos a ver de qué originales es que estamos hablando para ver la interpretación. Voy a dar dos ejemplos bíblicos para explicarlo con calma. El primero, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, que lo acabamos de hablar ahora mismo, de Ana, dice que mientras Ana oraba, el sacerdote Elí estaba recostado sobre el pilar del templo. Muy bien. Ahora tenemos un problema con eso, que el templo no existía. Así que, ¿de qué templo está recostado él? No, del tabernáculo, no. Hay una palabra en hebreo para el tabernáculo, y hay una palabra en hebreo para templo. Y ahí dice en el original, templo. No se alarmen. Aquí lo que ha pasado es que la historia original ocurrió en el tabernáculo. Los que lo escucharon, lo contaron en el tabernáculo. Los que lo oyeron de los que lo vieron, lo contaron en el tabernáculo. Pero el que le escribió ya estaba frente al templo. Nunca vio el tabernáculo. Y cuando le dijeron, no, él estaba en la casa de Dios. Ah, estaba en el templo. Porque para el judío, casa de Dios es lo mismo tabernáculo que templo. Ya está. Se nos fue la fe. Es lo mismo, hermano, traduciste por eso. Pero se lo cuento para que no venga alguien de afuera y decir, pero mira eso. No, ya me explicaron cómo funciona esto. Tranquilo.
Tengo un segundo ejemplo. Llegó Jesús a la sinagoga en Nazaret. Nazaret está a más o menos 5 horas de Jerusalén a pie. Y cuando entró a la sinagoga, hay un deck como lo que usan los carteros. Ahí están todos los rollos. Aquí está. Sacó el rollo de Isaías. Pero ¿y cuántos rollos hay? Dejó el templo sin rollo de Isaías. ¿Cómo es que él tiene un rollo de Isaías y en el templo hay otro? Aquí no hay fotocopiadora. ¿Cómo hacen eso? Y lo abrió y lo leyó. Y después dijo, y el Espíritu Santo está sobre mí. Para acabar de rematar, y ahí lo botaron. ¿Cómo llega un rollo a Nazaret en minutos para que Cristo lo pueda leer, lo enrollen y lo devuelvan a Jerusalén? Eso no pasa. Durante todo el tiempo bíblico existe lo que se llama un escriba, que domina en esencia el Quijote, 100 años de soledad, el marino y el mar. Puedo leer todas las obras clásicas del mundo, La Casa de Chocolate, Los Miserables, estoy hablando de obras internacionales, y ninguna me va a traer lo que dice aquí, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga una gran vida eterna. Y para el cierre, para que venga mañana. La Biblia tiene un tema. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, porque tiene un hilo que conecta todo. La salvación del ser humano es el tema principal de la Biblia. Todo gira alrededor de eso. Todo gira alrededor de eso. Mire, hermano, ¿qué pasa? Que me dice que la Biblia se contradice. ¿Por qué? La Biblia nunca se contradice. Los textos se complementan, pero no se contradicen. Por ejemplo, en Génesis 1, usted tiene un texto que dice, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y lo hizo Dios, hombre y mujer, varón y hembra, no hizo más nada, eso es lo que hay. Después no hizo más nada más adelante, eso es lo que hay. Todo el mundo tiene que volver al modelo original. Bien. Pero en el Génesis 2 dice que tomó polvo de la tierra y hizo entonces Adán. ¿En qué quedamos? Pues nada, bien sencillo. En el capítulo 1 dijo qué iba a hacer o qué hizo. Y en el capítulo 2 explica cómo lo hizo. Se complementa. Hermano, ¿y qué de esos libros apócrifos que no han entrado y que dijo Dan Brown que los quemaron todos? No los han quemado todos, todavía algunos pueden conseguir por Amazon. Es un descuento chino que ha hecho. Yo tengo como 5 en casa. El Evangelio de Tomás, yo lo tengo. Tengo la historia de los hechos de Poncio Pilato, que es un libro apócrifo. Voy a explicarlo de María Magdalena y después una pasadita rápida por los apócrifos. Dan Brown dice que María Magdalena se había casado con Jesús y que era una discípulo secreto de Jesús y que por eso en la Santa Cena se nota el espacio que hay entre Cristo y el otro discípulo, que ahí es donde va María Magdalena. La gente se atribuló bien fuerte. Pero hay varios problemas. Uno, que esa mesa no es una mesa del tiempo de Jesús. Esa mesa rectangular es una mesa renacentista, o sea, del Renacimiento. Esto es siglo XIV, siglo XV. Cristo es siglo I. Las mesas del siglo de Jesús
son mesas que lo más alto que tienen es 2,5 pies. Porque la gente se sienta en cojines porque no hay madera para hacer sillas. Y la única forma de que Juan se recueste en el pecho de Jesús es que esté en el piso recostado y que él se tire para atrás y Juan se le recueste en el pecho. 2. Cuando son más de 9 personas, cuando son más de 6 personas, que es lo que cabe en una mesa rectangular, 3 y 3, se usa una mesa en forma de U. Entonces, el líder no se sienta en la base, porque cualquier enemigo lo identifica y lo puede matar. Para engañar a los enemigos, el enemigo se sienta en uno de los laterales. La comida se sirve en platos cada 3 personas. O sea, contamos 1, 2, 3, aquí va un plato de aceituna. 1, 2, 3, aquí va aceite con pan pita. 1, 2, 3, aquí va garbanzo molido. 1, 2, 3, aquí va la carne de oveja. 1, 2, 3. Y esos 3 comen de los platos que están al frente de ellos. Ahora tenemos que investigar quién está al lado de Jesús. Y ya sabemos uno bien fácil. Juan, que se recuesta en el pecho. Que cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, Pedro le dice a Juan, tú que estás al lado, pregúntale quién es. Así que ya sabemos que el otro lado Pedro no está, porque Pedro está al lado de Juan. ¿Quién será el que está aquí? Judas. El que moja el pan en mi plato. Porque el plato da para Juan, Jesús y Judas. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús tiene 2 círculos íntimos. Un círculo ministerial íntimo compuesto por Jacobo, Juan y Pedro, que son los que entran a la casa de Jairo, que son los que van en otra transfiguración, que son los que están cerca de él. Y tiene un círculo administrativo, que es Judas, que es el tesorero, y Juan, que es el que vela a Judas. Lo dice la Biblia, que Juan lo ve. Busque el Evangelio de Juan para que ustedes vean que Juan velaba a Judas cada vez que metía la mano en el bolso del ministerio. ¿Bien? Entonces, ¿qué son los libros apócrifos? Y con esto terminamos. Son libros, se llaman escondidos. Apócrifo lo que significa es escondidos. ¿Por qué se esconden? Se esconden porque su redacción tiene problemas y choca con la doctrina cristiana. Hay algo dentro de ellos que choca dentro de la doctrina cristiana. 2 ejemplos. El evangelio de las narrativas de Jesús. Esto es un evangelio de la infancia que quiere hacer ver que Cristo es. Los que siguen los Marvels saben que en algún momento del camino Superman fue Superboy. Y de chiquito levantaba pianos y tractores. Fue cuando él logró vencer a Satanás en carne humana en la tierra. ¿Por qué? Porque ya lo habían vencido en el cielo. Ahora lo vence en la tierra. Y cuando resucita, lo vence debajo de la tierra. Por eso es que Pablo dice que no hay otro nombre como él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, Jesús en la infancia, el problema que tiene es que si tiene tanto poder, nadie quiere jugar con él. Si van a jugar béisbol, se la saca por el centrofil en todos los turnos. Y va a tener una bola de más de 100 millas por hora, no hay quien se la batee. Si juega soccer, es el portero. Ahí no va a haber un gol. Y si es delantero, las va a meter todas. O sea, no juega con nosotros. Entonces se aburre y va allí a un pozo y encuentra que hay como un bache de fango y agarra y hace unas pequeñas esferas y hace unos pajaritos y los sopla y sale volando. Entonces, ese evangelio no entró en la Biblia porque eso es comparar lo que Cristo hizo con lo que Dios hizo con el hombre del barro de la tierra. Entonces, si hasta el día de hoy solamente el hombre y la mujer, Dios los sopla, ¿cómo es que van a soplar unos pajaritos para que vuelen? Otro evangelio, que es el segundo ejemplo, es cuando la gente se pregunta
¿por qué los católicos dicen María, Virgen, siempre Virgen? Eso viene de un evangelio apócrifo. José llega se llama el Evangelio de Santiago. José llega a Belén, María está gritando porque ya tiene dolores de parto, la deja en un establo, se va corriendo a buscar una comadrona. Y cuando es cómico, porque cuando viene camino la comadrona, que es un típico personaje pueblerino que sabe la historia de todo el mundo, porque como está en todos los partos, conoce todo lo que pasa, pues empieza a entrevistar a José. ¿Y quién va a dar la luz? Y José le dice, mi esposa, pero todavía no estamos casados. ¿Y cómo es que tu esposa, sin estar casada, ya está embarazada? No, porque es que ese nene no es mío. ¿Cómo es que ese hijo no es tuyo? Y este bochinche que tenemos montado aquí. No, porque este es el Espíritu Santo. ¿De quién? ¿Del Espíritu Santo? Tú eres un buen tipo, tú no tienes bien noble. Entonces, cuando ella llega, ya María está a punto de la luz, ella pone las manos, pero dice el Evangelio que cayó un rayo y la ciega temporalmente, y cuando ella vuelve a ver los ojos, ya María está con el bebé en los brazos. Y entonces cuando ella mira, María sigue virgen, y dice, esto no puede ser. Aquí no hay ni sangre, esto no puede ser. Entonces va corriendo una amiga, a buscar una amiga que se llama Salomé, y la trae, ven, que esto es una cosa, que esta mujer es virgen, acaba de eso no puede pasar, ven para que tú veas. Entonces Salomé viene, le pide permiso a José, porque le va a hacer un tipo de prueba así como ginecológica, para validar que María todavía es virgen, y encuentra que María es virgen. Entonces empiezan a adorar a María. Gloria a Dios, porque María es virgen, siempre virgen. Y entonces ese evangelio se quedó fuera porque están dándole más gloria a María que a Jesús. Y por eso el evangelio se quedó fuera. Y así pues, otros documentos adicionales. ¡Wow! ¿Cuánto hemos hablado aquí? Vamos al 7. Te voy a decir esto con nostalgia. Y sin ego. Hay gente en el mundo que nunca va a poder estar en la Biblia porque su país se lo prohíbe. Yo bauticé a una gente en el Jordán que eran de Ucrania, de Sudáfrica, de Tailandia y un muchacho de Rusia, porque estaba bautizando a unos puertorriqueños. Dijo, usted es pastor, usted no puede bautizar, no tenemos que nos bauticen. No tenían, ya tienen, bajen. Y bajen al agua y yo los bauticé. El muchacho de Rusia, Luis, se me acerca y me dice que ese es el día más feliz de su vida. Y yo le dije, ¿cómo tú conociste el Evangelio? Porque me intrigó, porque en Rusia no se puede predicar. Y él me dice, yo un día voy en el tren, en invierno, y alguien se me acerca y me echa un papel en el bolsillo y se va. Y cuando yo saqué el papel, eran como, me dice, como 10 capítulos del Evangelio de Lucas. Y yo empecé a leer, confesé a Cristo como mi salud personal, y como ahí decía que Cristo se había bautizado, yo quería venir al Jordán a bautizarme. ¿Cuántas Biblias usted tiene en su casa? ¿Qué tiempo usted está dedicando a leer esto? Porque Cristo nos mandó a leer lo que dijo, porque escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay testimonio de mí. Su vida espiritual no va a crecer si usted no lee la palabra. Varón, es que yo la leo, pero no me la puedo memorizar porque no se me queda. Eso no importa, léala. Un estudiante le dijo a un maestro que no leía la Biblia porque no se la podía memorizar. Y él le dijo, vete y busca un cubo lleno de arena. Y trajo el cubo lleno de arena. Le dijo, ahora échale agua. Y le echó agua. Y él dijo, ahora hazle unos agujeros por los lados. Y empezó a salirse el agua con la arena. Ahora échale más agua. Y sigue echando agua. Y otro cubo más. Y otro cubo hasta que no queda arena. ¿Se queda arena? No queda arena. Eso es lo que te va a pasar con la palabra del Señor, aunque no te la memorices.
que va a entrar en tu cerebro, que es ese cubo, y va a ir sacando toda la arena, y aunque no te la memorices, te va a dejar la cabeza limpia. Dos, hable de la palabra, hermano. No cite libros de gente antes de citar la Biblia. Cite la Biblia primero y después cita a los demás. Y tres, si quiere hacer un buen regalo a alguien, regale una Biblia. Y dedíquese a la persona y póngale un marcador en el día grandemente. Aquí al lado, por esa puerta. Bien, por esa puerta que está ahí, usted puede adquirir un libro de las parábolas de Jesús que se titula En Odres Nuevos. Es una versión nueva de un libro de mi papá donde yo puse mi mano sobre todas las parábolas de Jesús. Este que está aquí se llama Una sentencia sin juicio. Este libro es mío. Esto es todo el procedimiento criminal en contra de Jesús, desde la ley judía y la ley romana de la época. Pero tiene aquí todo lo que usted puede imaginarse sobre el tiempo de Cristo: familia, finanzas, poderes políticos, Herodes el Grande, Poncio Pilato, todo eso que está aquí. $10 cada uno. Tengo aquí un CD que se llama Apologética. Son 2 CD. Como son 2 CD, son $5 cada uno, son $10. Para todas las preguntas que existen del mundo ateo sobre la existencia de Dios. Esta es una conferencia que habla sobre la existencia de Dios desde la creación del universo, la existencia de Dios desde el diseño inteligente. De mi esposa y de este servidor, recibiendo un premio que nos dieron en Israel sobre ser amigos de Israel. Denle like y automáticamente recibe, casi todos los días va a recibir una reflexión que yo escribo, que es gratuita, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dios les bendiga, amados. Gracias. Gloria al Señor. Les informo que la puerta que está a mi izquierda, ahí va a estar todo el material disponible. También la iglesia local, en la parte de fuera, cuando usted salga, ellos tienen una actividad. Si usted quiere consumir, lo puede hacer con toda libertad. En el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar aquí en el grueso de la actividad, prácticamente un compromiso, una introducción a lo que mañana